Vamos a poner, así empezamos para que lo vayamos. Yo me voy a levantar así, yo voy a dar un lado recto. Lo peor del enemigo es cuando dicen cosas verdaderamente burradas, la mayoría son verdad. Esta luz. Ay, eso no. Tenemos que ponerlo en... Le hago trabajar yo aquí empezando yo. Mira, bueno, yo ahí lo que primero que voy a poner es un mapa de Europa para ir indicando más o menos que si nosotros cogemos y nos vamos fijando en ciertas zonas de Europa, por ejemplo, el lago Ligustino, de toda la marisma del Guadalquivir. Si nos vamos hacia el norte, Lisboa, como soy gente que preparado, no hace falta mucho más. Lisboa, Oporto, Galicia, Burdeos, la Bretaña francesa, País de Gales, hay una serie, incluso Hamburgo. Entonces vemos que toda esa zona tiene una serie de circunstancias que la hacen algo en común. Por ejemplo, vamos a empezar. Todas miran al Atlántico. Eso es fácil, claro, todas miran al frente atlántico. En todas ellas, en todas ellas se ha dado, en todas ellas tienen en su nombre algo que se asemeja al gallo, en su nombre. En Tarteso no lo sabemos porque el nombre nos llega a través de los griegos, pero en cambio, Portugal, Galicia, las Galias, País de Gales. Bueno, eso daría para una conferencia, pero como nomás que vamos a dar una, o sea, el porqué de todos esos nombres de que se reflejan gallos. Hay que decir que, bueno, que gal viene de gallo, que el gallo es el animal que representa a Mercurio, que el sol se va en el Atlántico por ese lado, y hay una relación, pero ya nos indica que tiene que haber algo que relaciona a toda esa gente, a todos esos pueblos, ¿no? Luego también vemos que hasta donde se lo permite la temperatura, el cultivo fundamental de todas esas tierras es la vid. Aquí es la vid, en Oporto, en Burdeos. Entonces la vid es algo, y eso nos relaciona con unas teorías que hay antiguas. Hablando de Oporto, de tal, estamos hablando de Galicia, estamos hablando de todo eso. Bueno, pues toda esa zona tiene más relación, pero la relación más importante que tiene toda esta zona es, y entonces yo ya me había pasado, dame, entonces toda esta zona tiene una relación, y es que en toda se da la cultura megalítica. Y dice, bueno, pues entonces yo voy a presentar un plan de... Vale, más. No, más. La cultura megalítica, que entendemos que este plano se desarrolla en todas estas áreas que nosotros estamos viendo. Esta es el área donde se desarrolla esta cultura, incluso en el norte de África. Bueno, existe una forma de entender lo que yo, incluso estando en Irlanda, una vez viendo allí unos dólmenes, pues decían, recreación de la civilización que construyó. Oye, se veía unos tíos allí pescando, una gente recogiendo frutos. Era algo así como si yo cogiera y le diría a mi primo, Antonio, hágame por ahí, ¡pum! Y ponemos encima una piedra que pesa 18 toneladas. Entonces, vamos a ver, la cultura megalítica es algo más que esto. Vamos a entender que la cultura megalítica, el monumento quizás más emblemático es la cueva de Menga en Antequera, y la piedra de la cámara pesa 150 toneladas. Por si queréis saber cuántos son 150 toneladas, ¿ustedes han visto estos trailers enormes que van por la carretera? Pues 3 juntos. O sea, 3 trailers de estos cargados. 3 trailers cargados. Pues eso es esa piedra. O sea, que a mí que me diga que esa piedra se puede coger y decir, Antonio, explícate ahí.
creo que merece un respeto. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que se necesita para que exista esta cultura? Bueno, pues en primer lugar se necesita mucha gente que sea capaz de trabajar y no necesite buscar comida, porque lo más importante que hay dentro del paleolítico, incluso al principio del neolítico, es que la mayor parte de los integrantes de una tribu lo que tenían que estar buscando comida, porque si no comían no vivían. Si tú tienes una tribu en donde hay 100 personas y tú quieres coger 50 para que se dediquen a otro trabajo, los otros 50 tienen que buscar comida para esta gente. ¿Qué quiere decir? Que para que existan estos monumentos megalíticos tiene que haber primero gente excelente de buscar comida. O sea, una agricultura y una ganadería especializada. Si estamos en la agricultura con una soletita, no hay. O sea, ya se necesita arao, se necesita algo más de tecnología que produzca un superávit suficiente como para eso. En segundo lugar, se necesita que alguien, haya una jerarquía que convenza y a las malas obligue a que la gente trabaje, porque esto es un trabajo muy pesado. Y entonces yo tengo que crear una ideología que amortice esto. O sea, tengo que decir que es para Dios, o para científicos, o porque es para lo que sea, pero yo tengo que convencer a la sociedad que es necesario hacer este monumento, porque cuesta mucho trabajo hacerlo. O sea, yo necesito también una ideología que lo lleve a él. Pero si nosotros, acércate al primero, si nosotros vemos algunos monumentos megalíticos, pues vemos que la conciencia que hay a la hora de construirlo no son piedras puestas una al lado. Aquí, y en esto yo recomiendo que traiga ya, yo conozco gente que conoce este dolmen magníficamente. Este es el dolmen de Alberite de Villaverde. Bueno, pues te das cuenta de que todo lo que está puesto, cada piedra está en el sitio que tiene que estar. O sea, hay una concepción del universo, una concepción del cosmos, una concepción absolutamente perfecta que se asemeja mucho a las catedrales góticas. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede hacer eso esa gente? Bueno, eso demuestra que los señores que hicieron esos dólmenes ya tenían una conciencia bastante grande de cómo era el universo, de cómo era la concepción de la vida y cómo ellos lo iban interpretando aquí. Por lo cual lo que tenemos que tener es mucho respeto por la civilización que representan los megalíticos. Estos señores no eran 4 que estaban por ahí. En España se tienen catalogados más de 20.000 dólmenes. O sea que no es un... Hombre, pero teniendo en cuenta que se tiraron como 3.000 y pico de años haciéndolo, la cifra tampoco es demasiado. Pero oye, hay 20.000. Entonces, es una civilización bastante importante, bastante fuerte, y lo que también demuestra ahora que vas estudiando los diferentes dólmenes es que los señores que construyeron estos dólmenes tenían que saber leer y escribir, porque es imposible llegar a esos cálculos matemáticos si tú no tienes una conciencia suficientemente interesante de cómo lo que hay que dejar plasmado por escrito. Si tienes que hacer cálculos que si no sabes matemáticas tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque para mover estas piedras gigantescas necesita tener un estudio de mecánica, de cinética, de comportamiento de materiales, de estructura, de organización del trabajo. Todo eso que hoy en día se está llevando para hacer una carretera, ellos lo tienen que tener para hacer. Y esto no se hace con 4 salvajes que están pescando a la orilla de un río. Esto es una civilización muy importante y una idea muy poco estudiada, que cuando haya interés por estudiarlo y verlo, se demostrará que era una gente ya con una cultura impresionante. Bien, ¿y dónde surge esta cultura? El monumento más antiguo que existe, del dolmen más antiguo que se conoce con diferencia, es el dolmen de Alberite en Villaverde. Tiene la friolera de 6.300 años. Ha costado trabajo que den esa datación, porque aquí hay muchos problemas con la datación, en Andalucía fundamentalmente, porque hay un problema con el carbono 14 que se ha subsanado, pero aquí no quieren subsanar. Y siempre todas las dataciones serán como mucho más recientes. Pero en fin, ya se ha conseguido por todos los restos que se han encontrado, que es
del 4300 antes de nuestra era. La edad creo que es suficiente como para decir que el hombre está... Y como vemos, es un dolmen muy elaborado y muy bien pensado. Este movimiento, también tenemos en cuenta que en Andalucía está también la parte en el que más dólmenes hay por metro cuadrado, que es en un pueblo que se llama Gor, entre Gor y Gorafe, en Granada. Bajando del puerto de la Mora, deja a la derecha Guadix y a la izquierda sale una carretera, que hay un tajo entre Gor y Gorafe, que viene el río Gorafe, y en esa loma, aquí mi amiga estuvo allí viéndolo, hay, no sé, 200 dólmenes más o menos puede haber por ahí. Entonces es la concentración de dólmenes más grande del mundo. Y posiblemente los mejor desarrollados, alguna gente dice que el dolmen ya es demasiado elaborado y demasiado perfecto, es la cueva de Menga en Antequera, pero del mundo. O sea, eso no existe otro dolmen mejor, o sea, más elaborado, mejor pensado y mejor planificado que la cueva de Menga. La cueva de Menga la podéis visitar cuando queráis, es gratis, es de la Junta de Andalucía, solamente que hay por allí, además está en la salida de Antequera, no hay ni que andar mucho, y ahí se puede ver tres dólmenes, se puede ver el de Vieira, bueno, Menga, Vieira y el Romera. Por supuesto, los tres son muy buenos, pero los mejores. Y también tenemos en Andalucía, concretamente en Sevilla, en Valencina, de la Concepción, tenemos tres dólmenes y uno de ellos es el corredor más largo del mundo, que tiene 46 metros de corredor, con una particularidad. Si coges y te pones a medir los diferentes tramos que hay del corredor, pero con tecnología moderna, la diferencia no llega al milímetro. O sea, que el que lo hizo no dijo vale y vale, no, o sea, que fue calculado exactamente y no hay diferencia entre un tramo y otro, no llega al milímetro la diferencia, es extraordinario. Y además allí está el dolmen de la Pastor, o el de Matarrubilla, que es el único que mira al norte, no le entra el sol nunca. Es un dolmen muy especial. Los dólmenes de Sevilla, será porque los sevillanos son inteligentes. En vez de coger piedras y traerse piedras, que Sevilla hay las piedras muy las piedras de Sevilla hay que ir a por ellas o a Carmona o aquí al puerto. Entonces, ¿qué cogían? Había una saja en el suelo, ponían la cubierta de piedra sujeta al suelo, y para que luego el suelo no se le viniera, lo que hacían era forrarlo de lasca de pizarra. Entonces son dólmenes que son de lasca forrados, pero la piedra no lo aguanta la pizarra, sino que está aguantado directamente sobre el terreno. Entonces dice, un chapú, mira, ahí tiene un montón de miles de años y siguen como estaban el primer día. O sea que tampoco era un chapú, ¿no? Lo curioso es que hay muchos dólmenes de falsa cúpula. En 3000 años no se ha llovido ni una gota. O sea, que no estaba hecho por cualquiera que dijera vamos a hacerlo. No se ha llovido una gota ni un dolmen que se conozca. A menos que haya entrado el hombre moderno y haya deteriorado. Bueno, pues el movimiento, la cultura dolménica parece ser que surge en el sur de la península ibérica. Se pensaba antes que más hacia oriente, ahora se ve gracias a este dolmen y a otras cosas que están apareciendo, que la cultura dolménica parece ser que surgió también alrededor del lago Nube. Es una cultura que surge de aquí, allá sobre el 4700, más o menos, y empieza a avanzar por el frente atlántico, hacia el norte, ocupando, vamos a poner el mapa de los dólmenes, y van ocupando, bueno, es verdad, esta es una foto que yo puse aquí, del dolmen de Menga, es el dolmen de Menga, donde tiene unas columnas, pero estas columnas no sirven de nada, que no sirven para sujetar el techo. El techo se sujeta suficientemente bien sin columnas. Las columnas tienen otra función, o sea que todo en el dolmen tiene una función. Y cuando ellos terminaron de poner el dolmen, si pusieron ahí estas columnas es porque querían conseguir una serie de efectos, una serie de proyecciones sobre la peña de los enamorados, que es lo que se ve
en la puerta del torneo. O sea, que ellos ya tenían una conciencia de querer realizar una serie de hitos para conseguir un efecto. Y la columna no sujeta al techo porque la piedra del fondo no necesita, con 150 toneladas de que no creo que pandee por efecto. Sigue eso. Bueno, pues entonces salen de aquí y avanzan por el frente atlántico y llegan a la parte de la Bretaña, más o menos, allá sobre el 3700, o sea, tardan como 1000 años en avanzar todo esto, porque en aquella época lo que fundamentalmente se avanzaba era por terreno conocido, o sea, como tampoco necesitaba ni a ningún sitio porque la tierra era buena, lo que tú ibas avanzando es que a medida que ibas conociendo un paisaje cercano, iba tomando posesión de él cuando te hacía falta, porque la población lo requería las necesidades. Y así poquito a poco, en 1000 años, llega a la Bretaña francesa y un poco más, como 200, 300 años posterior, llegan hasta la Bretaña. Bien, ¿por qué digo y por qué contarlo todo esto? Yo he contado todo esto porque esta es la primera gran cultura que de alguna manera unifica todo. Esta es la gran primera cultura europea en donde de alguna manera todos éramos familia.